Ministerio de Educación. Hola, buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Gestión Escolar. Bienvenidos a todas y todos los especialistas a esta tercera asistencia técnica sobre orientaciones generales para el seguimiento de las semanas de gestión del año escolar 2022. Esta asistencia técnica está a cargo del especialista Liz Jovita Pau Carcaja Valverde, quien nos compartirá los alcances para la implementación del tercer bloque de las semanas de gestión en las instituciones educativas. De acuerdo al programa, iniciaremos con la presentación, luego se hará una breve pausa para tomar un pequeño descanso y en la cual podrán aprovechar para registrar su asistencia o realizar sus preguntas indicando su nombre y la región a la que pertenece. Luego retomaremos para continuar con la segunda parte de la presentación. Seguidamente habrá un espacio para resolver sus preguntas o consultas y finalmente la especialista Liz estará dando por finalizada esta tercera asistencia técnica. Bien, ahora para iniciar con la presentación le doy pase a Liz Pau Carcaja de la Dirección de Gestión Escolar. Adelante, Liz. Muy buenas tardes con todas y nuevamente es un gusto nuevamente reencontrarnos en esta nueva jornada especial dadas las circunstancias. El 13 de junio no se pudo llevar a cabo porque fue declarado feriado no laborable. Evidentemente también eso generó de que no tengamos la asistencia que hubiéramos deseado en esos próximos días, ¿no? De tal manera que tomamos la decisión de nuevamente reprogramar esta única, em, digamos, asistencia en un único día, convocando a todo el país, ¿no? Para aquellos especialistas que no tuvieron la oportunidad de participar, ¿no? Esta sea una oportunidad. Dicho esto, vamos a iniciar esta jornada de trabajo que está relacionada a las orientaciones generales para el seguimiento de las semanas de gestión del año escolar 2022. Como ustedes tienen conocimiento, las semanas de gestión es cómo nos hemos ido organizando, ¿no? El año lectivo, perdón, el año escolar y el año escolar tenemos, ¿no? Diferenciadas las semanas de gestión o las semanas lectivas. En este caso, como ustedes podrán observar en esta primera lámina, no nos vamos a situar en qué semanas de gestión nos encontramos. En las semanas de gestión tienen 5 bloques durante este presente año. Ya han transcurrido los 2 primeros bloques, ¿no? El primer bloque que fue las 2 primeras semanas de marzo, donde nos dedicamos a consolidar el tema de la actualización de documentos, preparar la planificación para el año, ¿no? 2022, mientras que eso es un inicio, digamos que ese es un punto de partida, un inicio. Luego comenzamos con esta siguiente etapa, que es el segundo bloque de semanas de gestión, al cual le hemos denominado implementación. Esto ha ocurrido del 16 al 20 de mayo, bueno, en el ideal, que todos hemos comenzado en forma conjunta. De repente puede haber algunas variantes, pero en general el país, ¿no? Está ubicado con un inicio y término del año escolar. De tal manera que este segundo bloque debería haber ocurrido del 16 al 20 de mayo con el trabajo en las instituciones educativas. Cada bloque de semanas de gestión tienen actividades que desarrollarse, ¿no? Si bien en esta primera les había comentado más un tema de cerrar lo que es la planificación o actualización de documentos, en este tercer bloque, que es la tercera semana, una de las actividades que se debió trabajar en esta semana es la implementación y ajuste de estrategias para atender a los estudiantes de situación de riesgo, evaluar el avance del plan anual de trabajo, evaluar el cumplimiento del reglamento interno, continuar con el tema de planificación curricular, implementar acciones formativas, ¿no? Pensando en las competencias de los docentes y también ir evaluando la calidad de la convivencia escolar. Entonces, esto ha sido como un segundo momento, ¿no? En esta línea de trabajo que tenemos. ¿Dónde nos ubicamos en este momento? En esta etapa de seguimiento, ¿no?
donde ocurre el tercer bloque de semanas de gestión, que está programada del 25 de julio al 8 de agosto, donde son las vacaciones intermedias de nuestros estudiantes. Aquí, de acuerdo a la norma, la 189 del 2021, tenemos acciones que la institución educativa debe desarrollar, ¿no? Mencionaría alguna de ellas, ¿no? O prioritarias, como por ejemplo, nuevamente, el tema de implementar y hacer un ajuste a las estrategias de estos niños con situación de riesgo académico. También evaluar el avance del plan de trabajo. Asimismo, evaluar el cumplimiento del reglamento interno, continuar con la planificación curricular, ¿no? Ver el seguimiento y su avance, también de ser necesario hacer algún reajuste, implementar acciones formativas con relación a las competencias de los docentes y evaluar la calidad de la convivencia escolar. Entonces, eso es lo que se nos aproxima, ¿no? Y entonces nuestro interés como Dirección de Gestión Escolar es brindar algunos elementos, algunos formatos, algunos instrumentos como documentos de trabajo a forma de propuesta de un material flexible con elementos mínimos que puedan ser empleados. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo es, lo que he ido mencionando yo son actividades o acciones que se han ido desarrollando en estos bloques, ¿no? De semanas de gestión. Pero también, si ustedes ven estas etapas de inicio, implementación y seguimiento, quiere decir que el equipo directivo, liderado por el director, también tiene que hacerle seguimiento a estos momentos del año en el que nos encontramos, ¿no? Y entonces esa es una gran interrogante de muchos y cómo lo hacemos, ¿no? Qué es lo que deberíamos de haber hecho y qué deberíamos seguir haciendo. Entonces, un poco para responder a esa inquietud y con nuestra preocupación desde la Dirección de Gestión Escolar, brindarle las orientaciones pertinentes y adecuadas con las recomendaciones, es que justamente es la razón del por qué nos reunimos esta tarde, ¿no? Y una vez que ya nos estamos ubicando en el tiempo, evidentemente todavía nos falta un siguiente bloque de seguimiento, que es el cuarto bloque, que es del 10 al 14 de octubre, y finalmente esta etapa de evaluación, que es el quinto bloque, que son las 2 últimas semanas de diciembre, que no solamente nos sirve para evaluar, sino también para tomar decisiones para nuevamente, ¿qué cosa? Actualizar, reajustar los instrumentos de gestión, que son pues estos instrumentos que guían, ¿no? Todo el quehacer de la institución educativa. Entonces, aquí lo que vamos a ver como acciones previas a este tercer bloque, qué cosa es lo que debió haber estado ocurriendo, en el ideal ocurrir, ¿no? Pueden haber más cosas de las que aquí se mencionan, por supuesto, ¿no? Aquí hacemos como una síntesis de qué cosas pudieron haber ocurrido con relación a 3 puntos muy importantes: compromisos de gestión escolar, instrumentos de gestión escolar y los comités de gestión escolar. Como observarán en esta lámina, vemos los 2 primeros. Con relación a los compromisos de gestión escolar, las actividades planificadas de los compromisos de gestión escolar se desarrollaron de acuerdo a un cronograma establecido. Acuérdense que los compromisos de gestión escolar tienen actividades y esas actividades se desarrollan a lo largo del año. ¿Y tienen que estar dónde? Tienen que estar primero planificadas, tienen que figurar en el PAT y luego, pues, ¿no? Con un cronograma y se va ejecutando, ¿no? Eso es lo que siempre se ha indicado. Asimismo, también si el equipo responsable elaboró un informe con las actividades desarrolladas, ¿en relación a qué? A los compromisos de gestión escolar, donde se comunican logros y dificultades. También este equipo debe de elaborar un informe con evidencias de las actividades desarrolladas. Asimismo, si nosotros, como equipo directivo, en este caso estamos viendo en el rol del director, saber si se ha empleado un instrumento de recojo de información, ¿no? Donde se consideraron indicadores para cada práctica de gestión. Entonces, lo que estamos viendo en esta primera parte en relación a los compromisos de gestión es los responsables, ¿no? Si se ha planificado, si se ha implementado y si se ha ido evaluando cada una de estas actividades. Lo que no puede ocurrir en la institución educativa es que a lo largo del año desarrollemos actividades y lleguemos a diciembre a evaluarlas. Justamente estas semanas de gestión
permiten justamente hacer esto, ¿no? El análisis, llevar, sistematizar la información para todos, ¿no? En conjunto hacer la reflexión de cómo nos va, en este caso con respecto a los compromisos de gestión. Y casi un símil va a ocurrir con los instrumentos de gestión escolar, ¿no? Las actividades planificadas para la elaboración, en un caso la institución educativa, por ejemplo, está comenzando con un nuevo PI este año porque ya culminó su periodo el año anterior, o lo puede estar actualizando porque está en su segundo, tercer, cuarto, quinto año. Acuérdense que el PI, por ejemplo, tiene, ¿no?, un periodo de 3 a 5 años. Eso la institución educativa, la vigencia decide la institución educativa, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa situación, se están desarrollando las actividades de acuerdo a un cronograma, porque nuevamente aquí el tema de organización no solamente de organización, sino de planificación, es que se tiene que hacer de manera adecuada, no improvisada, no porque alguien se acordó y recién lo empieza a hacer, sino que todos tienen que saber en qué momento determinado se van implementando estas actividades. Y de ahí que es importante que esto figure en el cronograma del PAC. E igual como en estos elementos o consideraciones que hemos tomado con respecto a los compromisos de gestión escolar, igual, ¿no? El equipo responsable elaboró un informe con las actividades desarrolladas donde se comunican logros y dificultades. El informe tiene evidencias de las actividades desarrolladas, aplicar un instrumento de recojo de información. El producto de todo estos procesos que hemos ido mencionando, finalmente, ¿no?, la actualización del documento fue dada a conocer a los miembros de la comunidad. Lo que quiere decir que sobre todo en el tema de instrumentos de gestión y puntualmente, cuando hablamos del PAC, es un documento que siempre se va a estar, ¿qué cosa?, actualizando, producto de estas evaluaciones que vamos haciendo de las actividades. Lo mismo va a suceder con el reglamento interno y con el PI van a haber de repente algunos ajustes, no en el propio documento, sino en las metas anualizadas. Lo mismo va a pasar con el PCI. Bien, continuando con estas acciones, ¿no?, vamos a ver también con relación a los comités de gestión escolar. Evidentemente, los comités desarrollaron actividades para la implementación de cada una de sus funciones. Tenemos 3 comités de gestión escolar y cada una tiene funciones propias. Y estas funciones, ¿no?, hay que cumplirlas. ¿Cómo las cumplimos? A través de actividades. Por ejemplo, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas tiene 15 funciones. Entonces, estas 15 funciones a lo largo del año se implementan a través de actividades. ¿Y dónde aparecen estas actividades? En el PAC. Otra cosa que voy anticipando, que estas funciones del Comité de Gestión de Condiciones Operativas no necesita un plan. Entonces, los comités, otra de las cosas que sí me han ido consultando a lo largo de estos meses, reitero, los comités de gestión escolar no tienen plan de trabajo. Lo que tienen es una organización, ¿no?, de actividades que estas figuran donde en el... Igualmente, con el Comité de Gestión Pedagógica, tiene 7 funciones que estas se tienen que desarrollar a lo largo de este año 2022, y lo mismo con el Comité de Gestión del Bienestar, que tiene 9 funciones. Entonces, lo interesante es que los 3 comités, ¿no?, en forma paralela van cumpliendo sus funciones y estas se tienen que ir implementando. Insisto, ¿dónde están estas actividades detalladas? En el cronograma de actividades dentro del PAC. Y si estas actividades desarrolladas fueron asumidas por los integrantes de los comités de acuerdo con el rol establecido. Justamente en esta resolución 187, a ver, voy a verificar, 189, perdón, en la resolución ministerial 189, cuando habla de las funciones de estos integrantes de comité. Pongo un ejemplo, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Supongamos que tiene 10 integrantes y este comité tiene 15 funciones. No es que los 10 integrantes en forma simultánea van a implementar las 15 funciones, sino que van a asumir un rol determinado de acuerdo, pues, ¿no?, a las características y al consenso propio de este comité, para asumir de repente de los 10, 3, por ejemplo, podrían, en el tema de, una función que dice,
realizar la programación y ejecución de las acciones de mantenimiento y acondicionamiento priorizadas bajo la modalidad de subvenciones según normativa vigente y las necesidades identificadas. Esto es una función del Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Entonces, de los 10, quizás son elegidos solo 3 para cumplir esta función. Lo que intento decir es que se tienen que organizar de manera interna. Ahora, bastará que los 10, ¿no? Que los 10 trabajen con todas las funciones. Si hay necesidad, pueden integrar a otros miembros de la comunidad educativa para que apoyen en determinadas funciones. Todo eso lo permite y está descrito en la resolución ministerial 189-2021, que tiene que ver con el tema de los comités de gestión escolar. Entonces, dicho esto, estas actividades, les decía, ¿dónde deben figurar? En el programa del PAC. El equipo responsable, nuevamente insistimos, ¿no? Elaboró un informe de actividades. Si ustedes ven, una de las funciones del Comité de Gestión Escolar son funciones de verdad grandes que tienen varios procesos para culminarse. Entonces es importante que quien asume ese rol y esa responsabilidad elabore un informe, porque va directamente a afectar el desarrollo de la institución educativa, porque se habla, por ejemplo, de condiciones operativas hablamos de materiales, de matrícula, de si tienen recursos propios, si el tema de la actualización de los propios instrumentos de gestión, gestión de riesgos. Se darán cuenta ustedes que son varias las funciones. Por ello es importante que los equipos responsables elaboren un informe, que éstas tengan evidencias de estas actividades desarrolladas y sobre todo que se emplee un instrumento para el recojo de información. Dicho en otras palabras, hemos ido mencionando un instrumento para el recojo de información. Evidentemente, si nosotros, ¿no? El director que dirige y lidera todos estos comités de gestión escolar también es responsable en el tema de instrumentos de gestión, como los compromisos de gestión escolar en la institución educativa, no le bastará ver solamente, ¿no? Acompañar algunas actividades, observar cómo se desarrollan. Entonces, así como el director en estos años hemos insistido hasta el cansancio y ahora ya es algo muy común y cotidiano que el director cuando entra a un aula tiene una ficha de monitoreo, una ficha de recojo de información para ver el desempeño docente y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Lo que aquí estamos motivando, lo que aquí estamos diciendo es que también el director, para ver cómo se manejan los procesos, cómo se manejan estas actividades, cómo se implementan, cómo se evalúan, cuáles son las lecciones aprendidas que encontramos de cada una de ellas, debería de tener un instrumento que le ayude luego, ¿no? A estar recogiendo información para sistematizarla de manera ordenada con relación a los compromisos de gestión, con relación a los instrumentos de gestión y con relación a los comités de gestión escolar. ¿Para qué? Para que justamente en este tercer bloque podamos ir tomando algunas decisiones, como les decía, ¿no? Y no se puede tomar decisiones sobre lo que se observó, sobre lo que uno se acuerda, sobre de repente que tomó una nota, sino tendremos que tener un trabajo mucho más ordenado, ¿no? Y también, evidentemente, este rol del director en todo este acompañamiento, si es que conforman o apoyan, si es que hay la presencia de un equipo directivo y también de los comités, conforme los voy diciendo más adelante. Entonces, estas son las acciones implementadas, ¿no? Con relación a estos tres eh, eh, estancias que hemos hablado de compromisos de gestión escolar, instrumentos de gestión escolar y comités de gestión escolar. Y justamente ahí viene el tema, ¿no? ¿Qué hacemos con la información, ¿no? De estas actividades implementadas con relación a los compromisos, instrumentos y comités de gestión escolar? Entonces, aquí hay algunas preguntas que nos podrían ayudar a sistematizar esta experiencia de las actividades desarrolladas, lo que podrían ser estas, ¿no? Que si los responsables planificaron acciones de seguimiento a las actividades desarrolladas. Aquí, ¿no? Si hay la presencia de algún director y de ustedes, estimados especialistas, es que las acciones de seguimiento son permanentes. Recuerden que la institución educativa, desde que se inicia la jornada, ¿no? Laboral de un lunes hasta el viernes en que se va el último estudiante, estamos desarrollando una serie de actividades. Es bueno
siempre hacerle seguimiento a las actividades en general, más cuando estas están relacionadas a los compromisos, a los instrumentos y comités de gestión escolar. Entonces, no es cuando nos acordamos, no es que lo hacemos porque justo vienen las semanas de gestión, sino esto tiene que ser de manera permanente. Y también la pregunta, elaborar un instrumento para recojo de información, justamente es de lo que hemos venido hablando, ¿no? Puedo tener carnet de campo, puedo tener un checklist, puedo tomar algunas de repente fotos, ¿no? Puedo quedarme con algún papelote o algo, pero todo ello no me va a servir cuando yo tenga que sistematizar, o sea, van a ser las evidencias, pero yo necesito un instrumento más o menos con algunos indicadores que sean precisos, que estén relacionadas, no puede ser también aquí a una, no es un mismo instrumento para estos tres, para los compromisos, para instrumentos y comités de gestión escolar no puede ser un instrumento, tiene que ser instrumentos distintos porque las características de las actividades que se desarrollan también pueden ser similares, pero no iguales, de tal manera que necesito por lo menos no unos tres instrumentos mínimamente trabajados de manera consensuada con el equipo directivo y de repente con los representantes de los comités de gestión escolar que se ajusten a las características de mi institución educativa. Por eso, como Ministerio de Educación, nosotros no damos formatos desarrollados, porque lo que queremos es que los instrumentos que empleen se ajusten al contexto realidad de la institución educativa. Hay un parámetro, hay un número, debo de tener 10 indicadores, 20 indicadores, 2 indicadores, 5 indicadores, eso no lo podemos decir nosotros, porque tenemos que ver qué cosa, ¿no? Cómo es la institución educativa y cómo se desarrollan las actividades dentro de la institución educativa. Y así como hablamos de recojo de información, también hablamos de cómo fue el proceso vivido en las actividades desarrolladas, ¿no? Se trabajó en conjunto, se trabajó de acuerdo a la fecha establecida, hubo un pequeño plan de trabajo, se logró el producto objetivo de la actividad, se ha evaluado esa actividad, ¿no? Tenemos alguna lección aprendida, ¿no? De esta, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Tener en cuenta aquello, ¿no? Cómo se ha desarrollado las actividades. Y luego también lo que hemos venido ya diciendo con insistencia es que los responsables de las actividades tienen que haber presentado sus informes. Y ahí está lo que decía, ¿no? Lecciones aprendidas que se extraen de las actividades desarrolladas. Entonces, para analizar y procesar la información de las actividades implementadas, se puede emplear una matriz. En este caso, si ya tuve un instrumento de recojo de información, tengo qué cosa? Que sistematizar la información. Entonces, para eso podemos emplear una matriz cuyas conclusiones van a servir para realizar ajustes y mejoras a las actividades que siguen, ¿no? Las que están pendientes por ejecutarse. Porque a estas alturas del año, quincena de julio, todavía nos falta un semestre para acabar, ¿no? Entonces, y esas actividades deberían desarrollarse de la mejor manera, producto de hacer el análisis de todas las actividades que se han desarrollado antes, ¿no? Porque queremos mejorar, porque queremos que las actividades sean pertinentes, adecuadas, con mejores logros, que en realidad toda actividad debería de lograr su objetivo. Pero pues siempre va a haber algún interviniente que quizás impida que de repente no se logre como uno desee, ¿no? Entonces tenemos que todas esas cosas irlas superando. Y finalmente, ¿no? La difusión de los resultados puede realizarse en un día de plenario, eso sería lo ideal, luego de sistematizar la información, tengo la matriz, lo analizo, proceso, lo presento, lo discutimos, hablamos, hacemos propuestas de mejora, felicitamos también si de repente las actividades, porque no todo el colegio es malo. También hay que ser capaces de reconocer las cosas que se hacen bien. Entonces, felicitar aquello que sale bien para replicar en adelante. Y entonces podríamos hacerlo en este tercer bloque de semanas de gestión, ¿no? En un día determinado, cuando todos estén presentes, todos los representantes de la comunidad educativa, o también a través de un canal de comunicación que emplee la institución educativa, ¿no? Entonces, siempre es bueno, ¿qué cosa? Difundir los logros de la institución educativa, que todos tienen que tener conocimiento. Si todo nos va bien, felicitarnos, pero si hay algunas cosas que tenemos que mejorar para comprometerlo, porque a veces el tema de comunicación, cuando no es adecuado,
Entonces, a veces se ignora y estamos en una posición a veces de no colaborar, como ocurre en algunas instituciones educativas. Hay mayor colaboración, la disposición de participación, de ceder un poco de nuestros esfuerzos y empeños cuando sabemos por qué estamos haciendo las cosas y no solamente porque el director o alguien de un comité me lo está solicitando, ¿no? Entonces, eso sí es importante tener en cuenta en manejar la comunicación adecuadamente. Y entonces, justamente hablando de este tema de sistematizar, acá hay una propuesta de trabajo, ¿no? Para facilitarles a ustedes, a través de ustedes, ¿no? A los equipos directivos, ¿no? Porque también aquí les recuerdo, estimados especialistas, que ustedes por función deberían de estar realizando el acompañamiento en estas semanas de gestión a las instituciones educativas de su jurisdicción. Y entonces necesitamos llevarles algo, ¿no? Si ellos de repente han buscado alguna manera de cómo sistematizar su información, felicitarlos. Pero si no lo tuviesen, aquí ponemos una propuesta de trabajo con algunos elementos mínimos que podrían tener más elementos, sí, pero menos que estos no, porque sentimos que es lo mínimo que podríamos no ir viendo cómo ayudar para que tomen, ¿qué cosa? Dijimos, decisiones para reajustar o mejoras en lo que sigue de este segundo semestre. Y entonces, con relación al compromiso 3, ahí tenemos las 6 prácticas de gestión y lo que tenemos como primera parte, ¿no? En esta columna, primera columna dice fecha de ejecución de acuerdo al cronograma del PAN. Entonces, aquí lo que nos interesa, ¿qué actividades se han desarrollado para estas prácticas de gestión y si estas se han desarrollado de acuerdo al cronograma del PAN? O sea, no de manera improvisada, no se postergó, no se adelantó, y si ocurrió ello, no debe haber un sustento porque ocurrió. Entonces, es importante saber cómo estamos trabajando ordenadamente. Luego de otro tema que hemos venido hablando es del equipo de trabajo, ¿no? Si ese equipo de trabajo mínimamente ha presentado un informe con 3 elementos: logros, dificultades y evidencias para cada una de estas prácticas de gestión. Otra cosa también que hemos ido hablando es de el instrumento empleado para el monitoreo de los procesos y actividades previstas. Entonces, los indicadores que faciliten el registro de las evidencias que se requieren. Por ejemplo, si vemos la práctica de gestión 3 que habla de seguimiento a la asistencia y puntualidad de las y los estudiantes y del personal de la institución educativa, algunos indicadores, ¿no? Con evidencias de esta práctica de gestión, por ejemplo, ¿qué es? El registro de asistencia mensual que el docente tutor o docente de área reporta a la institución educativa. El reporte de tardanzas, ¿no? Que tenemos, ¿no? Que podría ser semanal, mensual, eso va a depender de la organización de la institución educativa, porque son organizaciones internas, tanto del docente y del estudiante. Perdón, y aquí no está mal que diga docente, de la comunidad, o sea, estamos hablando de el administrativo, el personal de servicio, el propio director, ¿no? O sea, estamos hablando en general de todo. Cuando hablamos de puntualidad, no es una cosa que solamente involucra, ¿no? Al estudiante, sino a todo el personal de la institución educativa. Entonces debemos de tener evidencias de cómo se está desarrollando en el mes de marzo, abril, mayo, junio, quizás hasta hagamos un corte a la quincena de julio. ¿Para qué? Porque tendríamos que tener, ¿no? Una vez que está sistematizada esta información, ¿en qué porcentaje representa la asistencia, perdón, la tardanza, la inasistencia? Un 5%, un 3%, hemos comenzado con un 3%, pero a julio, para sorpresa nuestra, ha subido al 7%. En el tema de tardanzas, ¿no? De inasistencia, digamos, ¿no? Que se ha incrementado de 3 a 7% en la institución educativa. Sin embargo, en las tardanzas comenzamos con 5, pero ha decrecido. Está en 2. ¿Qué acciones con relación a esos resultados debemos de tomar? No debemos de esperar a diciembre. Por eso tenemos esta gran oportunidad en este tercer bloque de justamente ponernos en blanco y negro qué viene ocurriendo solamente a manera de ejemplo con esta práctica de gestión para luego, ¿no? Tener, ¿qué cosa?
las recomendaciones en relación a las metas establecidas, porque el tema de asistencia puntualidad habla del compromiso 1, si no me equivoco. Y ahí lo que estamos hablando es de permanencia, ¿no? Si yo tengo un estudiante que está faltando demasiado y solo lo pongo como un número y no le hago seguimiento, no hay estrategias de intervención, no me reúno con la familia, entonces como escuela le estoy dando la espalda a una problemática. Ahora, solo la escuela y el director es responsable. Comenzamos las responsabilidades desde el tutor o docente de área responsable o que asume ese rol de tutor con este grupo de estudiantes. Entonces, como se darán cuenta, si hacemos este análisis para cada práctica de gestión, debería de estar ocurriendo eso. Entonces, esto es cuando trabajamos de manera organizada, buscando qué cosa, logros en nuestra gestión. Evidentemente, todo lo que trabajamos en la institución educativa, ¿qué cosa busca? Mejora en logros de aprendizaje, ¿no? Pero en este caso estamos hablando mejorar la gestión, siendo ordenado, ¿no? Con cada una de estas prácticas. Y en relación al compromiso 4 ocurre lo mismo, ¿no? Tenemos ahí las 5 prácticas de gestión y las características de este documento de trabajo son las mismas. Como ustedes se darán cuenta, no voy a volver a repetir porque ustedes lo pueden observar ahí. Y otra de las cosas que sí le voy comentando, que una vez terminada esta presentación, nosotros estamos compartiendo este PPT y estas matrices. Matrices para sistematizar la información de compromisos de gestión escolar, de los instrumentos de gestión escolar y los comités de gestión escolar, con la finalidad que también ustedes, estimados especialistas, lo compartan con los directivos de las instituciones educativas. ¿Qué buscamos? Hacer un balance de medio año para hacer los reajustes, las actualizaciones pertinentes para que el trabajo del segundo semestre sea óptimo. Igual que el compromiso 4, está el compromiso 5. Ahí tenemos 6 prácticas de gestión y, como les vuelvo a decir, digamos, formato de propuesta de trabajo se repite. Igual, para cada una de estas prácticas de gestión, siempre tenemos que ir, ¿no? Sistematizando la información que tenemos respecto a cada una de ellas. Y que es importante ahí, ¿qué cosa? El informe del equipo de trabajo. Igual que hemos ido hablando de los compromisos de gestión escolar, también hablamos de la sistematización de actividades implementadas en la institución educativa en relación a los instrumentos de gestión. Aquí también tenemos un pequeño formato que es casi parecido, casi, pero no es igual, al de los compromisos de gestión. Esta es una propuesta de trabajo. ¿Pueden haber más? Sí, no es una camisa de fuerza, es un documento flexible. Y puntualmente en el PI, ¿no? De acuerdo a la resolución viceministerial 011 del año 2019, dice que el PI se actualiza en las 2 últimas semanas, ¿no? Del año escolar, que para nosotros sería la quinto bloque de semanas de gestión. Y también se comienza a evaluar y actualizar. Lo mismo que en el primer bloque del año siguiente, que para nosotros, si hablamos del 2022, el primer bloque de 2023 de las semanas de gestión terminaría de actualizarse. Eso es lo que dice. Pero hay un punto en específico que sí se puede realizar la evaluación a lo largo del año lectivo, que es en relación a qué? A las metas analizadas, los resultados de la institución educativa vinculadas al compromiso 1 y 2, y a las metas anualizadas referidas a las condiciones de funcionamiento y vinculadas al compromiso 3, 4 y 5, ¿no? Igual, si hay, qué actividades están desarrolladas, programadas, perdón, y han sido desarrolladas de acuerdo con el PAT, hay que ver, se cumplió, no se cumplió, hubo modificaciones, se ha cambiado la fecha, cuál es la razón, ¿no? Cómo se justifica, y luego también el informe del equipo de trabajo, logros, dificultades, evidencias de estas actividades que se han ido implementando a lo largo de estos meses. El instrumento empleado para el monitoreo y actividades previstas, indicadores que faciliten el registro de las evidencias que se requieren, análisis con relación a las metas establecidas para el año lectivo. Entonces, es importante, ¿no? Ahora, pero ¿por qué yo he colocado el diagnóstico y los objetivos? Porque podría ser
podría ser, ¿no? Que en algún momento haya algo que ocurre en la institución educativa que yo en este momento no imagino, que podría que el diagnóstico haya una necesidad de ser reajustado. Y se puede hacer, se podría hacer. Entonces lo dejo ahí como un espacio abierto, ¿no? Y lo mismo va con el tema de objetivos. Si yo reajusto el diagnóstico de mi institución educativa, evidentemente también mis objetivos de repente van a ser reajustados. Y sobre todo en relación a las metas, ¿no? A las metas que tenían proyectadas para 3 años, ¿no? Y que se pueden ir reajustando para el año 1, el año 2, el año 3. Y un poco me pongo en esta situación de un PI del año 2020, ¿no? Cuando en este primer bloque de semanas que en aquel entonces, bueno, eran los primeros días de clase, sin la presencia de los estudiantes, siempre se trabajaba el tema de actualizar el documento. Y entonces nos pudimos haber puesto en metas, ¿no? Para el 2020. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que ni pasó una semana, se suspendieron las clases, el trabajo cambió totalmente, no ha sido presencial, ha sido virtual. Entonces, ese documento, sí o sí, ese año se tuvo que reajustar desde el diagnóstico, o de repente el 21. O este año, el 2022, porque hemos vuelto a la presencialidad, ¿no? Y dado desde el mes de abril presencialidad plena. ¿Se dan cuenta? Entonces va a haber situaciones, ¿no? Que en este momento yo no las puedo mencionar porque no sé, pues, ¿no? Lo que va a ocurrir. Pero de las que ya ocurrieron es la que estoy mencionando. E igual puede haber puede surgir esa necesidad. Entonces, si surge esa necesidad, yo sistematizaré la información con respecto al diagnóstico de los objetivos. De no ser así, solamente tendría que estar viendo el tema de algún reajuste, ¿no? En el tema de metas. Pero en este caso, esta sistematización de información está relacionado a las actividades que se han desarrollado en relación a las metas anualizadas. E igual va a pasar para el reglamento interno, ¿no? En su estructura ustedes tienen 5 elementos que tiene el reglamento interno, y aquí sí ocurre algo diferente al PI. Aquí sí estos 5 elementos de la estructura pueden ser modificados en el primero, segundo, tercer y cuarto bloque de semanas de gestión. Donde no podemos ya hacer ningún tipo de modificación es en el quinto. ¿Por qué? Porque hacemos, ¿qué cosa? La evaluación, para luego hacer los reajustes producto de la evaluación. Y ahora me dirán por qué. Sobre todo en el capítulo que habla de normas de convivencia. Acuérdense que la construcción de las normas de convivencia es, ¿no? Participativa, comprometida, ¿no? Y que necesita luego que estas normas de convivencia se implementen a lo largo del año lectivo con una serie de actividades para dar muestras justamente que se están generando cambios. Cambios no solamente en el estudiante, cambios en la comunidad educativa, porque justamente estamos respondiendo a una problemática que teníamos que superar, ¿no? Y de las cuales tenemos que ir viendo, ¿no? Esos logros a lo largo del año. Entonces, a veces nos gana la emoción a la institución educativa, a los integrantes, y nos ponemos demasiadas, de repente, yo no sé si denominarle altos estándares, altas metas, altas expectativas de lo que quisiéramos lograr. Y cuando lo empezamos a implementar, resulta que en el camino nos damos cuenta que todavía no estamos ahí. Tenemos que más bien un poquito flexibilizar. Pero ese poquito que nos damos cuenta de flexibilizar, sí o sí necesita ser, ¿qué cosa? Conversado, consensuado y ajustado en el propio reglamento interno. Porque acuérdense que el reglamento interno guía las acciones de todos los miembros de la comunidad educativa. Por eso este documento sí es pasible de ser, ¿no? Reajustado en estos 4 bloques iniciales de semanas de gestión que he venido mencionando. Y así va a suceder con cada uno de esos elementos de la estructura, con el tema de derechos y responsabilidades de los integrantes de la comunidad educativa, responsabilidades de la institución a nivel institucional, mecanismos de atención de la comunidad educativa. Y aquí hay un claro ejemplo este año. ¿Recuerdan ustedes que comenzamos marzo, abril, semipresencial?
sea, tratábamos en lo posible de que sea presencial 100%, pero no se podía por las pautas que recibimos desde el propio Ministerio de Salud, ¿no? El distanciamiento social hacía que el docente y la propia institución educativa atendiera a grupos de estudiantes. Entonces, el mecanismo que se dio también para la atención al padre de familia ha sido distinto, ¿no? De repente vía WhatsApp, vía mensajes, correo electrónico, papelotes en la puerta del colegio. O sea, se han utilizado una serie de mecanismos para ir, ¿no? Avisando que existe en el grupo A, grupo B, primer turno, segundo turno, etcétera, cómo se organizó la escuela. Pero cuando llegamos a mayo, cambió, ¿no? Cambió el mecanismo de atención, porque ahora es 100% presencial. Entonces, la escuela ha tenido que cambiar ese mecanismo de atención y comunicar a toda la comunidad educativa. ¿Dónde está eso registrado? En el reglamento interno. Aquí hay una clara muestra que este año, sí o sí, todos los reglamentos internos, pongo a mayo, han tenido que ser reajustados. Porque yo no puedo atender, así como sigo insistiendo, las cosas en la escuela no pueden hacerse porque me parece, porque se me ocurrió, porque hoy día sí, sino porque ya está planificado, está organizado y se cumple de acuerdo a ello. Entonces también la atención a la comunidad educativa, principalmente a los padres de familia, tiene que estar organizado, consensuado y que todos lo conozcan. Porque este punto al cual yo le estoy colocando de ejemplo es el que más problemas genera en la institución educativa, ¿no? Que el padre de familia dice, he llegado, no me han atendido, hay mucha indiferencia del director, del profesor, y yo he dejado mi trabajo, no me atienden. Entonces, qué distinto es cuando el padre de familia va, porque sabe que lo van a atender, pero va porque sabe que lo van a atender, porque hay un horario establecido para esa atención. Entonces, eso es, ¿no? Cómo este instrumento de gestión se puede ir actualizando y cómo también todo aquello que he ido mencionando se convierten en actividades que tienen que tener, ¿qué cosa? Un acompañamiento, con recogiendo información, ¿no? Con un instrumento. Y con las mismas características va a pasar el PAC. Ahora recuerden que la norma de retorno del 2021 que salió en diciembre ha sido modificada 3 veces. La última es de fines de abril, si no me equivoco. Y entonces ahí ha ido cambiando la información. Entonces también el PAD ha tenido que ir modificándose este año. Este año 2022 es especial. Y en esta parte donde habla de información relacionada con el proceso de retorno, que no es un cronograma de actividades, sino es más bien información que la institución debe poner, ¿no? Como primera parte del PAD, ha sido modificada. Hasta el mes de abril teníamos la organización, ¿no? De grupos de estudiantes, de docentes por grupos de atención, horarios alternos. Todo ello ha cambiado a partir del mes de mayo. ¿Por qué? Porque regresamos al 100% de presencialidad. Evidentemente la información también está modificada. Por ejemplo, ahí hay un reajuste. Igualmente, el PAD que contiene las prácticas de gestión 3, 4 y 5, ¿no? ¿Qué actividades, ¿no? Se han ido desarrollando de acuerdo a el cronograma establecido dentro del documento? E igual con los procesos regulares de la institución educativa, que es para hacerles recordar, por mencionar algunas, está el tema de matrícula, el censo escolar, está la entrega de los avances y logros de aprendizaje de los estudiantes, están las vacaciones escolares, ¿no? Las propias semanas de gestión. Entonces, esas actividades regulares de la institución educativa tienen también una fecha determinada. No hay desorganización en una institución cuando en un colegio de primaria el profesor del primer grado A se le ocurre el informe de su estudiante un viernes porque a él le parece que es prudente y el de la sección B la siguiente semana, un lunes. No tendría que estar organizado, ¿no? Y esa organización de cómo se hace la entrega, por ejemplo, de esta información del estudiante, tiene que ser a nivel institucional, donde todos lo conozcan y dentro de los horarios establecidos, evidentemente. Igual va a pasar con las actividades de los comités de gestión escolar. Ya les dije, cada uno de estos comités tienen funciones y esas funciones se implementan a través de actividades y cada una de ellas donde debe estar en el PAD.
Y evidentemente ahí también necesitamos, ¿qué cosa? Hacerle el seguimiento para luego sistematizar esta información. Y entonces aquí también estamos terminando con en estos elementos, con este formato propuesto para los instrumentos de gestión. Las que como Dirección de Gestión Escolar hemos trabajado y tenemos guía, que es para la elaboración, perdón, para el PI, para el PAT y para el reglamento interno. Con el tema del PCI es una guía que estamos por culminar de trabajar y esperemos que este año podamos compartirlo con ustedes. Por eso ustedes solamente tienen 3 instrumentos de gestión para sistematizar en esta propuesta de trabajo que estamos haciendo. Igual pasamos con el tema de instrumentos de gestión, comités de gestión escolar, perdón. En el tema de los comités de gestión escolar, ya había mencionado, ahí tienen el comité de condiciones operativas, que les mencioné que tenía 15 funciones, como ustedes verán. Voy a volver a retroceder, solo quería hacerles recordar que tiene 15 funciones. Cada una de estas funciones se transforman en actividades. ¿Sí? Por ejemplo, el comité de condiciones operativas va a implementar su función, elaborar, implementar y evaluar el plan de gestión de riesgo según la normativa vigente. Existe una normativa para ello, así como la implementación de simulacros sectoriales programados o inominados. Es grande. Las actividades, la primera actividad, elaborar el plan de gestión de riesgo de acuerdo a la norma. Implementar las actividades que se proponen dentro de ese plan. Evaluar cada una de esas actividades, solo del plan. Ahora, nos ha costado bastante y de acuerdo a norma, sí hay que elaborar el plan de gestión de riesgo. Pero las actividades de este plan, ¿dónde están? En el PAT, por si acaso. En el PAT. Muy bien, ya he ido mencionando como 4 actividades, pero también tenemos qué cosa, que implementar los simulacros sectoriales, los programados o inopinados, y en el año tenemos varios, ¿no? Entonces ustedes saben que hay actividades previas, desde hacer señalización, sensibilización, luego el mismo día del simulacro, evaluar cómo se ha sido el desplazamiento, todos han participado, se ha cumplido el tiempo establecido, se ha cumplido con el objetivo, etcétera, ¿no? También, y todo eso se presenta con un informe. Entonces, miren cuántas actividades en esta función solamente es prácticamente todo el año. Las actividades para esta función es de todo el año. Y va a haber, pues, ¿no? Yo calculo 8 o 10 actividades en relación solo a esta función. Entonces, yo tengo, pues, que a julio, ya, por ejemplo, hubo un simulacro, ¿no? Que fue el de mayo. Entonces, esa actividad, ¿cuándo se desarrolló? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿No? El periodo de ejecución, porque pudo haber durado una semana, ¿no? Desde la preparación misma, ¿no? Desde la planificación hasta el momento que se ejecutó. ¿Qué instrumento de recoge de información se ha tenido, ¿no? ¿Quiénes, eh, qué instrumento con indicadores he tenido para que me ayude a, ¿no? Ver que estas actividades se han desarrollado adecuadamente? Y luego el informe de los responsables, ¿no? De los logros y dificultades. Y finalmente, si estamos a julio y yo tenía una serie de actividades que no he ejecutado, esas serían las actividades no implementadas. Aquí, en esta propuesta de trabajo, en esta matriz que ustedes ven, las actividades que se han desarrollado, cómo están planificadas, y en esta matriz, el comité, perdón, de condiciones operativas. Ponen actividades, responsables, periodo de ejecución. ¿Quién tiene esta columna que habla de instrumentos de recojo de información? El equipo directivo. ¿Y quién elaboró el informe de actividades ejecutadas? Los responsables, ¿no? De acuerdo al rol que asumen, que son parte del comité de condiciones operativas. ¿Y quién completa la información con respecto a actividades no implementadas? El propio comité con, en este caso, porque siempre lo preside el equipo el director con conocimiento del director. De tal manera que luego de llenar esta propuesta matriz, lo que tenemos es que sistematizar esta información para presentarlo al pleno, para ir viendo cómo los comités
están implementando sus funciones. En este caso, hablamos de 15 funciones del Comité de Condiciones Operativas. Lo mismo va a suceder con el Comité de Gestión Pedagógica, que tiene 7. La característica del formato es el mismo, ¿ya? Las características del formato es el mismo. Entonces, tiene igual, ¿no? Que, ¿quién tiene este formato? Porque me han preguntado eso. Son los miembros del Comité de Gestión Pedagógica, salvo en la columna que está relacionado al instrumento de recojo de información, que en este caso será el director o el equipo directivo. Lo mismo va a suceder para el Comité de Gestión del Bienestar, nuevamente, ¿no? Los integrantes llenan la información y quien tiene esta columna de instrumento de recojo de información es el director y el equipo directivo, y en forma consensuada se analizan las actividades no implementadas, ¿no? Para luego tomar decisiones de reprogramación o ajustes. Entonces, esto es la propuesta que se trabaja con ustedes en relación a cómo sistematizar la información de lo que ha venido en relación a compromisos de gestión escolar, los instrumentos de gestión escolar y los comités de gestión escolar. Pero aquí solamente quiero hacer un énfasis, ¿ya? Un énfasis, discúlpenme que voy a tener que hacer esto, porque quiero que quede claro aquí. ¿Cuál es la primera función del Comité de Condiciones Operativas? Esta es la respuesta para ver quién llena las matrices de los instrumentos de gestión. Los 3 comités, el Comité de Condiciones Operativas, de Gestión Pedagógica y Gestión del Bienestar, llenan esas matrices. ¿Por qué? La matriz relacionada a instrumentos de gestión. Porque su primera función dice eso: participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, contribuyendo al sostenimiento del servicio educativo. Es la primera función del Comité de Condiciones Operativas. Y si nosotros vemos la primera función del Comité de Gestión, pero dice lo mismo, solamente que ahí dice para contribuyendo a orientar la gestión de la institución al logro de aprendizaje provistos en el currículo nacional, ¿no? Y si nos vamos al Comité de Gestión del Bienestar, igual, participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, contribuyendo a una gestión de bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de las y los estudiantes. Entonces, debe quedar claro que los 3 comités tienen como primera función elaborar, actualizar, implementar y evaluar los instrumentos de gestión, de tal manera que esa matriz que está relacionada a los instrumentos de gestión es trabajada por los 3 comités. Pero no quiere decir, vuelvo a insistir, que los 20 o 30 miembros de estos 3 comités van a trabajar esa matriz. No, lo que hemos dicho es que asuman un rol. De cada uno de estos comités podrían elegirse a 2, ¿no? Y tener a 6 personas trabajando para trabajar esa matriz de instrumentos de gestión. Estoy poniendo solo un ejemplo y una propuesta, porque la organización interna le corresponde a la institución educativa. Yo solo estoy mencionando, sacando a la luz, primero, cuál es una función común a los 3 comités, cómo se puede trabajar esa matriz relacionada a los instrumentos de gestión y cómo más o menos podrían organizarse de tal manera que no es que todos hacen todo, como insisto, sino que se asume un rol de acuerdo a las características de organización de la institución educativa. Entonces, aquí, en este momento, vamos a hacer un pequeño espacio de unos minutos, a manera que también ustedes tengan, ¿no? Para los que estamos en estas zonas frías del país, tomar algo calientito, ¿no? Tomémonos unos minutitos y luego proseguimos con la presentación. Muy bien, gracias. Bueno, después de este pequeño paréntesis,
Vamos a continuar con este segundo momento de las actividades que están relacionadas para el desarrollo de este tercer bloque de semanas de gestión. En este anterior momento, lo que hemos visto es cómo la institución educativa debe tener sistematizada la información para luego tomar decisiones, ¿no? De forma conjunta y consensuada en relación a los compromisos de gestión escolar, instrumentos de gestión escolar y comités de gestión escolar. Pero no son las únicas actividades que se desarrollan en este tercer bloque. También hablamos del trabajo colegiado y puntualmente en el tema de planificación curricular y el seguimiento de su avance. Durante las semanas de gestión y reuniones de trabajo colegiado, el equipo directivo, en coordinación con el comité de gestión pedagógica, porque esa es su función, deben diseñar e implementar estrategias a partir de un diagnóstico para la generación de acuerdos, la toma de decisiones, el manejo de discrepancias, así como promover la reflexión crítica en el análisis de las prácticas pedagógicas. Dicho en otras palabras, el comité de gestión pedagógica, junto con el equipo directivo, producto del seguimiento, ¿no?, al avance de la planificación curricular, y ese seguimiento se da a través de dos momentos. Uno, en la presentación de la planificación curricular que se hace, ¿no? La planificación anual, mensual, sesiones de aprendizaje, y otra, producto del acompañamiento que se hace al desarrollo del proceso pedagógico que realiza el docente cuando brinda el servicio educativo. Entonces, eso es producto de toda esa información que se recopila, se tiene que tomar decisiones, ¿no? Para promover, ¿qué cosa? Primero, la reflexión crítica, porque evidentemente no somos capaces de generar cambios y mejoras si no somos capaces también de ir interiorizando qué cosas están funcionando bien y qué cosas tenemos que todavía ir mejorando en los desempeños. Estamos hablando puntualmente de los docentes. Otra de las cosas también es la distribución del tiempo para los espacios de trabajo colegiado. Aquí puntualmente una gran oportunidad que no teníamos son estos bloques de semanas de gestión que podrían hacer en un determinado día u hora que de manera interna y organizada y consensuada lo toma la institución educativa o en cualquier otro momento del año que lo consideren. Pero estas semanas de gestión justamente están destinadas para ello, tomar días para que por ciclo, por nivel, por área, se organicen los docentes. Con el nivel inicial por edad, ¿no? O por el mejor de programa también, porque puede ser un programa de PRONUI, algún otro programa educativo en la cual se esté implementando también estas semanas de gestión. Entonces, eso queda, ¿no? La distribución estos espacios tienen que estar ¿dónde? En el par, ¿no? Y que tiene que ser de conocimiento de toda la comunidad educativa. Y recordar aquí un poco, ¿no? Que el trabajo colegiado es un proceso participativo de toma de decisiones y definición de acciones entre docentes y directivos que buscan qué cosa, la mejor institución. Claro, producto del análisis, ¿no? Como les decía, ir reconociendo nuestras, eh, algunas, reconocer algunas falencias que tenemos, que tienen que ser mejoradas, ¿no? Y conversadas y analizadas. Es que todos finalmente cuando mejoramos nuestros desempeños, en este caso estamos hablando del docente, el equipo directivo, lo que vamos finalmente a brindar es un buen servicio educativo, mejores condiciones al estudiante para recibir su desarrollo de competencias que finalmente vamos a traer como un logro la mejora de aprendizaje. Y también, a partir, siempre hablando en esta actividad que deberíamos de desarrollar en esta tercera semana, el tercer bloque de semanas de gestión, seguimos, ¿no?, en el tema de planificación, ¿no? Y cuando hablamos aquí de planificar las experiencias de aprendizaje en el marco del PCI, a partir de características, intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, tomando en cuenta contextos regionales y locales.
Las necesidades de aprendizaje de los estudiantes no es algo que se nos ocurre en el camino. Acuérdense que para elaborar el PCI se toma en cuenta el diagnóstico del PI. Cuando sistematizamos la información producto del diagnóstico, nos van a salir una serie de problemáticas y seguramente va a haber alguna relacionada a esto, al tema de aprendizaje. Como luego esto se inserta en el PCI, o sea, se toma en cuenta, se desarrolla, no solamente se toma en cuenta, sino se empieza a implementar a través de una serie de acciones en las diferentes áreas como tema transversal, para luego no ser ejecutadas e implementadas en los diversos niveles, grados que tiene la institución educativa. Todo esto siempre tomando en cuenta los contextos no regionales y locales. Entonces, eso es que las experiencias de aprendizaje del PCI en el marco, perdón, las experiencias de aprendizaje en el marco del PCI no es copia fiel del currículo nacional. En este caso. Asimismo, dice analizar las competencias, capacidades, estándares de desempeño por grados, edades, ciclos, niveles educativos y las implicancias que tienen en la práctica pedagógica. Justamente por eso digo, ¿no? Si hablamos de características, si hablamos de contexto, evidentemente también cada uno de estos elementos hasta llegar a estándares y desempeños tienen que responder ¿a qué? Tienen que responder a este grupo de estudiantes al cual yo les voy a brindar el servicio educativo. Y cómo yo, a través de mi práctica, o sea, en mi rol de docente, como yo desde mi práctica pedagógica, voy a ir logrando que esos desempeños se vayan logrando. Estas capacidades cada año, por grado, por ciclo, vayan, ¿no? Buscando qué cosa, el desarrollo pleno de una competencia. Eso es lo que buscamos. Propiciar la reflexión y el análisis de lo planificado para realizar ajustes o plantear las siguientes acciones, perdón, que se consideren pertinentes a las características, intereses y necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes. Y aquí, a pesar, si nos ponemos en ese contexto, he tomado en cuenta el diagnóstico del PI, se refleja en el PCI, he tomado en cuenta las características, he tomado en cuenta, ¿no? De los contextos regional, local. He analizado las competencias, las capacidades, los estándares, los desempeños. Todo eso lo he tomado en cuenta y lo he planificado. Entonces, yo como docente de grado, como docente tutora o docente diaria, hago mi plan anual curricular, ¿no? Hago mi unidad mensual, mi planificación mensual. Hago mi sesión de aprendizaje. Pero resulta que cuando uno está desarrollando, ¿no? Según lo planificado, hay algunas intervinientes dentro de mi grupo de estudiantes que pueden ser, por ejemplo, me pongo en la situación de Moquegua, lo que ocurrió en estos días, ¿no? El tema de este sismo que ha impedido que continúen sus sesiones porque se ha adelantado ahí las vacaciones, por ejemplo, ¿no? O el tema de repente en Puno con un tema de feriado. O en la selva, no sé, me ocurre Ucayali, el tema de la temperatura muy alta. Entonces, a pesar de toda la planificación que uno tiene, con todas estas indicaciones, estas pautas que se dan, siempre va a haber algunas intervinientes, ¿no? Que me van a hacer que mi planificación se tenga que replantear, que se tenga que ajustar, pero ya no a nivel institucional, sino más de mi grupo, ¿no? Con el grupo con el que se trabaja, tanto que, como le digo, como docente de tutora o como docente de área. Porque siempre tengo que pensar en qué, en los intereses y necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. O sea, a pesar de mi planificación que está respondiendo a un contexto institucional, también tengo que pensar que este grupo que atiendo yo van a ocurrir algunas cosas que no afectan a la institución, pero que sí le afecta a este grupo. Y ahí surge la necesidad de que de estos ajustes, pero que luego se hacen de manera no consensuada, porque tengo que comunicar a las otras secciones de mi grado, comunicar a mi nivel educativo y luego se analiza a nivel institucional, ¿no? ¿Por qué se da? Solamente fue un aula, fue más de un aula, ¿no? Fue en toda la institución educativa, entonces ya es el otro tipo de análisis que se va, ¿no? También surgiendo a partir de esta reflexión. Y entonces,
siguiendo con este tema de planificación curricular, dicho sea de paso, lo que ustedes pueden observar aquí, también es una propuesta, ¿no? De cómo podríamos ir viendo que estas acciones y actividades que se han ido implementando en la institución educativa, vayan, o sea, cómo se han ido ejecutando, ¿no? ¿Quién es el responsable? En este punto de planificación curricular, en estos temas que hemos ido viendo, el responsable es el Comité de Gestión Pedagógica. Y entonces, estas actividades que ustedes pueden observar en esta lámina, no, quien les habla, no los cogió, los inventó, le pareció lo mejor, no. Estas son las que están en la guía de gestión escolar. Es lo primero que tengo que decir. Es lo que sí o sí debería estar ocurriendo en la institución educativa, porque pues justamente esto es la implementación, si no me equivoco, del compromiso de gestión escolar número 4. Y está detallado así en esta guía. Yo los invito a que lean esta guía, porque hay más detalles, evidentemente, en esta presentación que se hace de manera muy sintética, somera, porque es un documento que se ha compartido desde el año pasado, que está reemplazando a la norma que todos los años sabían que eran orientaciones para el año escolar, ¿no? Debería de haber existido este año orientaciones para el año escolar 2022, ya no va a salir eso. En reemplazo a ese documento salió la guía de gestión escolar y que desde la Dirección de Gestión Escolar, deseamos que esta guía nos dure siquiera, tenga un promedio de vida de 5 años. De tal manera que es importante leer y aparte de leer, comenzar a implementar en nuestra institución educativa. Y esa es una invitación, primero, que le hago a ustedes, estimados especialistas, para que comuniquen a quién, a los directivos de las instituciones educativas de su jurisdicción. Dicho ya esto, veamos, ¿no?, algunas de las estrategias. En este caso, hablan de evaluación y mediación formativa para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y la evaluación para la mejora de los aprendizajes. No voy a leer todo lo que está aquí, sino lo que yo quiero aquí que queden claro que en el tema de evaluación y las actividades que desarrolla la institución educativa, son actividades que, como ustedes verán, algunas son institucionales y otras que son más puntualmente dentro del aula, pero que tienen que ser evaluadas, que no deberían de ser actividades sueltas como que es responsabilidad del docente. Justamente si buscamos mejoras de aprendizaje, y muchos se preguntan, ¿pero dónde, cómo? Solo evalúan, ¿no?, en la parte cuantitativa, resultados, y cuántas A, cuántas B, cuántas C. Pero hay una parte cualitativa de cómo esos procesos, cómo llegamos al A, cómo llegamos al B, cómo estamos en AD. Esos procesos son más cualitativos, ir analizando esos procesos, esas acciones, esas actividades que se dan. Y esta es la propuesta de actividades que se dan y deberían de ocurrir en la institución educativa. Estimados, eso es. Y entonces, si yo ya tengo estas actividades que están en la guía de gestión escolar, yo debería, pues, ¿no? ¿Quién es el equipo responsable que va a llenar este pequeño formatito? El comité de gestión pedagógica con los designados para esta actividad, mínimamente colocar logros y dificultades. ¿Y cuáles de estas actividades no se han implementado? Entonces, porque de repente después de esta reunión, muchos se enteran que existen estas cosas que ya están dispuestas y organizadas en un documento. Y entonces va a ser el momento de que si no se pudo ejecutar, ¿en qué momento del año lo hacemos? Pero no son actividades sueltas, son actividades que deberían de estar ¿dónde? En el PAC. De eso no olvidemos. Igual siguen, ¿no? A ver, de aquí mencionaré algunas, no voy a leer todo, como les dije, ustedes tienen oportunidad de leer lo mismo que yo, además los voy a compartir, pero a ver, veamos alguna. Por ejemplo, dice recoger y analizar evidencias de aprendizaje con base a criterios de evaluación. Y entonces, las evidencias de aprendizaje son las que se construyen día a día con el estudio. Y el director de la institución educativa, para hacer la sistematización, para tomar una decisión sobre este punto, sobre esta actividad, si el colegio tiene 1000 estudiantes, va a coger de los 1000 la evidencia de los 1000, ¿no? No, sino que el trabajo es más organizado. Yo, docente tutora del tercer grado de primaria, sección A,
Yo soy docente y yo tengo que empezar a recoger y analizar las evidencias de mis estudiantes, de acuerdo a ciertos criterios de evaluación que he empleado, ¿no? Y cuáles son esos resultados que se pueden observar, porque de repente la institución educativa me lo está pidiendo mes a mes, o puede ser en forma bimestral, o puede ser en forma trimestral, o puede ser antes que comience el bloque de semanas de gestión. Eso va a depender de quién, de cómo se organiza la institución educativa y qué es que tenga claridad el directivo de qué cosa necesita para luego justamente empezar a tomar decisiones. Y ustedes saben que el tema de evaluación es un tema súper delicado, siempre se conversa sobre este aspecto, pero aquí lo que si ustedes se dan cuenta, cada una de estas actividades están relacionadas a la evaluación y mediación formativa. O sea, aquí están las actividades. No las tenemos que inventar, sino las que tenemos que implementar en la institución educativa. Y evidentemente cuando yo, docente del tercer grado de una sección, logro sistematizar, recoger, analizar las evidencias de aprendizaje de mi estudiante, yo tengo que ser capaz de informarle a mi director, subdirector, coordinador, para que a su vez esta persona, ¿no? Ya con miembros del comité de gestión pedagógica puedan sistematizar luego lo que ocurre en la institución educativa. E irnos dando cuenta, pues, ¿no? Qué cosas están funcionando bien y qué cosas no, qué cosas se tienen que ir mejorando, dónde potencialmente necesitamos de repente brindar soporte para el desarrollo de capacidad en un punto determinado con evaluación para los docentes. Hablando en pocas palabras, que una capacitación relacionada a evaluación no cualitativa, eh, por mencionar algo, que necesiten los docentes de repente solo de nivel primario, por mencionar algo, ¿no? Entonces, para eso son estas actividades. E igual, ¿no? Aquí también vemos algunas actividades, pero que ya están relacionadas a algo muy importante que también se toca en las semanas de gestión. ¿Cómo estamos brindando atención a los estudiantes en situación de riesgo académico con necesidades educativas? Desde la primera semana de gestión se habla de ello, porque la institución educativa tiene este grupo de estudiantes. No hay institución educativa que no lo tenga, lo tiene. ¿Por qué? ¿Quiénes son este grupo de estudiantes? Más aún cuando hemos tenido durante el año 20 y 21, donde la promoción ha sido prácticamente automática en todos los grados, sin repitencia. Tenemos grupos de estudiantes que están llegando, ¿no? Necesitan nivelación. Y producto de esa nivelación, que podría ser mayor o menor dependiendo del grupo de estudiantes, muchos, muchos estudiantes optaron por retirarse del sistema educativo. Yo siempre menciono que es más de 800.000 para el 2022 y que justamente la institución educativa no se puede dar el lujo de perder uno más. Por el contrario, buscar estrategias para aquellos estudiantes que en esta situación permanezcan en el sistema educativo. Eso es un trabajo que comienza nuevamente, ¿no? Con el docente tutor o docente de área que tenía ese rol de tutor para identificar este grupo de estudiantes. Entonces hacemos dos tipos de estrategias. Una, la que se hace dentro del aula y otra, la que hacemos a nivel institucional, porque se tiene que responder así, ¿no? Entonces hay algunas actividades que hablan en el tema de mediación de aprendizaje, identificar las barreras para el aprendizaje en la escuela, en el aula, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o lo que dificulta o impiden el acceso al aprendizaje de las estudiantes para considerarlos en el diseño de actividades y brindar los apoyos necesarios. Identificar a los estudiantes que puedan estar en riesgo de deserción o situaciones de vulnerabilidad similares. Convocar a reuniones para reflexionar sobre la enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las características y necesidades de los estudiantes. Por eso yo justo hablaba del tema de planificación. Podemos planear una planificación excelente, como les digo, pero a veces a nuestro grupo, donde finalmente se brinda el servicio educativo, van a haber algunas intervinientes, como por ejemplo podría ser esto, ¿no? Que en mi grupo de 30 estudiantes tengo 3 niños que necesitan nivelación académica porque hay una situación que vienen desde 2020, 2021 arrastrando y no se termina de consolidar. Necesito, ¿no? Que estos niños en situación de riesgo académico, que no es por un tema más del servicio, sino porque faltan mucho, no tienen apoyo en el hogar, ¿no? Los mayores, la familia que está a cargo de ellos,
no le está brindando el apoyo necesario. Acuérdense que trabajamos con menores de edad, que hay un adulto mayor que es responsable de ellos, ¿no? Entonces, en todas esas cosas tenemos que pensar cómo hacer, ¿no? Para que estos estudiantes, primero brindando la atención diferenciada, podamos mantener en el sistema. Y segundo, que mejoren sus desempeños. No es fácil, pero tenemos que tomar, ¿no?, esa decisión a nivel de aula y para uno sentirse respaldado como docente de aula a nivel institucional. Le quiere decir que el compromiso es de todo. Y esto es una función también del Comité de Gestión Pedagógica. Y entonces, hablando de este tipo de estudiantes en el cual yo hacía mención, hay una guía, perdón, hay 3 guías. Justamente para la atención de estudiantes con riesgo académico, los tenemos para el nivel inicial, para el nivel primaria y para el nivel secundario. O sea, hay 3 guías. Y en base a esa guía es esta lámina. También esta es una lámina, ¿no?, que sintetiza una guía, pues tiene 40, 50 hojas. Aquí lo que he tratado un poco es de ver qué actividades, ¿no?, se pueden trabajar de acuerdo a la situación que se presente con este grupo de estudiantes. Por ejemplo, aquí yo veo algunos factores, pero no necesariamente todos estos factores son para todas las instituciones. Alguna puede ser, ¿no?, que le corresponda a la institución y otras no. Pero aquí lo pongo de manera general para hacer ver de que existe. Entonces, es importante en estas estrategias de acompañamiento socioafectivo y cognitivo al estudiante en riesgo de interrumpir sus estudios, ¿no? Ver este documento. Y dice, de acuerdo con lo planeado en el documento de orientaciones para promover la continuidad educativa, así se llama el documento, esa guía, se recomienda que desde la tutoría y orientación educativa se realice 4 cosas. Diagnosticar las necesidades de estos estudiantes, organizar su atención una vez que yo ya diagnostico y sé quiénes son, cómo los voy a atender, en qué espacios, dentro de mi jornada laboral, fuera de mi jornada laboral. En primaria va a tener que ser dentro de mi jornada laboral porque yo no tengo otras horas. En secundaria sí, los docentes tienen 2 horas destinadas a la atención de este grupo de estudiantes. Los puedo atender ahí. Planificar qué acciones, qué cosas puedo hacer para, ¿no?, revertir cada uno de estos factores que se me van presentando en la institución educativa y evidentemente luego de planificar tengo que implementar. ¿Y cuáles son esos factores que posiblemente, no son todos, como les dije, no son todos, podrían haber más, y no necesariamente que todos se presentan en la institución educativa, podrían ser algunas de ellas las que se presenten en las instituciones educativas de su jurisdicción? Por ejemplo, el tema de precaria situación económica en las familias, la limitada expectativas sobre la educación, el escaso apoyo familiar al proceso educativo, la violencia escolar e intrafamiliar, dificultades para mantener la comunicación con el estudiante o la familia, condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no?, en este caso para las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, y condiciones de mayor vulnerabilidad en brecha de género. Entonces, estos podrían ser los factores, ¿no? Y cada uno de esos factores tienen sus líneas de acción, tiene sus líneas de acción de trabajo. Ahí solo se menciona, como ustedes pueden observar, pero en la guía están desarrolladas, ¿ya? Aquí solamente las menciono como líneas de acción. A ver, voy a tomar como ejemplo en donde dice escaso apoyo familiar al proceso educativo. 2 líneas de acción para trabajar. Una es motivar a las familias y 2, promover círculos de pares entre familias. Y estas 2 acciones tienen actividades que están en estas guías detalladas, ¿no? Cómo realizar. O sea, ese es el apoyo que brinda, ¿no?, el Ministerio de Educación a la institución educativa y que está en el portal Perú Educa desde el 2020, por si acaso, ¿ya? Entonces, es importante para hablar de estas actividades, cómo se han desarrollado en este tercer bloque de semana de gestión, mínimamente es que debo tener conocimiento de la guía, debo haber implementado las acciones o actividades con respecto a alguno de estos factores que podrían estar identificados en mi institución educativa, y luego analizar cómo se han venido trabajando, ¿no? Y cuál de aquellas que yo he considerado que deberíamos de trabajar en un espacio determinado y tiempo no se han cumplido. Entonces, como ustedes se dan cuenta nuevamente, este es un pequeño formatito relacionado a estos temas. Insisto,
estos factores no todos son para la misma institución. Algunos de ellos podrían afectar su institución educativa, ¿no? Pero eso va a depender de, primero, hacer este diagnóstico que se les está pidiendo, ¿no? En la segunda columna, como lo había mencionado. Entonces, eso es con respecto a la atención de estos estudiantes en situación de riesgo o necesidades educativas. Y para ello, sobre todo pensando en estos estudiantes con necesidades educativas, ¿no? Asociadas a discapacidad, la institución educativa necesita contar, buscar como aliado a el personal experto sobre los temas. En este caso son nuestros colegas de SANI, ¿no? O del Servicio de Apoyo Educativo, o el Servicio Educativo Hospitalario, que es un modelo de servicio educativo que se viene implementando ya, creo, este es su 4º año. Entonces también tenemos que ver quiénes son las personas que nos podrían ayudar frente a esta situación, principalmente cuando los estudiantes tienen alguna barrera educativa relacionada a la discapacidad. Y otro tema, ¿no?, que se desarrolla en este tercer bloque de semanas de gestión, que es importante porque tiene que ver con el quehacer diario de la institución educativa, es la evaluación de la calidad de la convivencia escolar. Ya les había mencionado con anterioridad, ¿no?, en las láminas anteriores, que el reglamento interno es un documento que se puede reajustar en los primeros 4 bloques de semanas de gestión, pero que en el último no. ¿Y para qué lo hacemos? Justamente para ver cómo es la convivencia escolar y hacerla de la manera más realista posible, ¿no? Y entonces, con esa mirada, ¿no? Aquí vienen las siguientes láminas, en la cual quiero agradecer al equipo de convivencia de la Dirección de Gestión Escolar me ha facilitado, ¿no? Donde yo aquí lo que intento es que los mensajes lleguen de manera potente sobre este tema. Y una de las cosas que se viene trabajando desde esa coordinación en la Estrategia Nacional de Convivencia es un perfil de escuela que queremos. Y ahí tenemos 9 elementos, ¿no?, que ustedes pueden observar. Habla de reemplazar las relaciones verticales por horizontales basadas en la equidad. Reemplazar las estrategias de poder y control por estrategias de cooperación. Reemplazar los premios y castigos por un enfoque en soluciones. Prioriza la conexión social y el sentido de la comunidad. Tome en cuenta lo que los estudiantes piensan, sienten y deciden. Confía en los estudiantes, perdón. Promueve su autonomía y empoderamiento. Confía en el proceso de aprendizaje y crecimiento de cada persona. Valora los errores como fuente de aprendizaje y practica el coraje de ser imperfecto. O sea, esto es, ¿no?, lo que nosotros buscaríamos en nuestros, en nuestros estudiantes, ¿no? De cómo nos eh, conducimos, de cómo interactuamos y cómo hay ciertas actitudes desde el rol que corresponde al equipo directivo, a los docentes, ¿no?, cambia un poco, ¿no? Y de ahí, pues, por eso hablamos de relaciones, de cómo se llama, de considerar que el estudiante, pues, es un ser que piensa, que siente y que decide, que, que el estudiante es capaz, ¿no?, que él, aparte de de las orientaciones que recibe en la institución educativa en su formación, sea capaz de eh, que este tutor, que este docente sea capaz de confiar en que va a tener un proceso de aprendizaje y crecimiento como persona, porque eso es lo que buscamos finalmente, ¿no? Y hacer uso positivo del error y que esto nos sirva como una fuente de aprendizaje, que a veces ha ocurrido situaciones en la cual el estudiante a veces está avergonzado, ¿no?, cuando comete un error, y muy por el contrario, no hacemos el uso adecuado de ello como fuente de aprendizaje. Y finalmente, ¿no?, ese tema de coraje de ser imperfecto, ¿no? Nadie es perfecto.
Entonces, pero reconocerlo como tal es lo más difícil a veces. Entonces, esto es lo que queremos, ¿no? Este es el perfil de la escuela que queremos. O sea, lo que la escuela busca cuando viene el servicio educativo al estudiante. Con esa misma mirada, un poco lo que queremos recordar aquí también es el tema de normas de convivencia, que lo estamos repitiendo una y otra vez. Y sí es bueno, pues, ¿no? Es bueno, esto ya está en las normas por si acaso. Hay un especialista en cada UGEL de convivencia. Seguramente que él está haciendo sus talleres, su asistencia técnica. Ustedes como especialistas seguramente tienen conocimiento de estas guías marcos normativos, los procedimientos que existen, ¿no? Porque esta estrategia de convivencia a través del CICB ha costado muchos años, desde el 2015 que nació, recién hemos logrado, pues, hasta, no sé si es el 19 o 20, recién tener un especialista en y que esto se haga nacional. Ha sido un arduo trabajo para lograr ello. Sé que todavía falta, sé que el personal todavía es insuficiente, por eso aprovechamos reuniones como esta para ir haciendo llegar mensajes sobre este tema. Entonces hablamos que las normas de convivencia reflejan y promueven los valores que la escuela representa, orientan el comportamiento de toda la comunidad educativa y construyen un sentido de comunidad e identidad. Entonces, las normas de convivencia son los valores, actitudes, comportamientos esperados por la comunidad educativa y que éstas deben de estar al servicio de las personas, es decir, ser útiles en el sentido de que su cumplimiento ayude a cuidar todo aquello que todos y todos consideramos valioso. Una norma de convivencia no es más importante que otra, porque evidentemente en la institución educativa elaboramos nuestras normas de convivencia. No es que la que enumeramos con el número 1 sea más importante que la 2 o la 3, no. No hay valoración para ello. Y cada una tiene un objetivo, ámbito específico de influencia y un propio proceso de elaboración. El solo hecho que en una norma de convivencia coloquen en la institución educativa, me estoy inventando un número 2024, todos somos puntuales. Hablar solo del tema de puntualidad pareciera una cosa muy, no sé, no de gran magnitud, digamos. Pero sin embargo, cuando hablamos de puntualidad, hablamos pues desde el momento, ¿no?, en la que nos apersonamos a la institución educativa, de cómo llegamos dentro de los horarios establecidos. Entonces, solamente la puntualidad, cuando hablamos que la institución educativa es puntual o practicamos la puntualidad, es porque llegamos al colegio todos antes de las 8 porque a las 8 inician mis clases. ¿Eso solo es puntualidad? ¿Y solo involucra a los estudiantes o involucra a todos los miembros de la comunidad? Eso nos tiene que quedar claro. Luego, puntualidad también tendrá que ver el tener el sentido de que las cosas se hacen a tiempo. Entonces respeto mi horario de ingreso, mis horarios de recreo, mi desplazamiento cuando tengo que ir, ¿no? De mi aula de repente al aula de innovación. Eso también es puntualidad. Cuando presento, ¿no?, mis actividades que me solicitan, ¿no?, dentro del aula. Cuando tengo que presentar algo, un escrito, un resumen, un dibujo, ¿no?, dentro de un espacio, dentro de un día, una hora establecida y señalada. Eso también es puntualidad. Entonces, tenemos que, cuando lo colocamos como norma de convivencia, justamente por eso dice, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa norma? Y tener bien claro cómo ha sido ese proceso de elaboración. Cuando tenemos en cuenta el proceso de elaboración, quiere decir que todos se han involucrado, que hemos consensuado y sabemos lo que estamos buscando. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿En qué tenemos que mejorar? Eso es la construcción de una norma de convivencia. No es colocar una frase bonita, todos llegan temprano al colegio. De eso no se trata. Miren, la palabra puntualidad implica más que solo la presencia en un momento determinado en la institución educativa. Y así, cada una de estas normas de convivencia que se trabajan, se plantean y se colocan y son acuerdos de la institución educativa, tiene que tener estos procesos de tener claridad cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la mejora? ¿Por qué lo estamos haciendo, no? Y que también y como son actividades y acciones
implementan a lo largo del año. Porque no basta decir, soy puntual, cuando en el colegio tengo el 10% de estudiantes que llegan tarde, cuando tengo el 5% de estudiantes que faltan continuamente, cuando tengo profesores que eh, se quedan en los pasadizos y no ingresan a la hora, de acuerdo a su horario establecido, bueno, de repente por el área en el que están trabajando en el nivel secundario, por decir, por mencionar algunas cosas. Entonces, una norma de convivencia, lo que nos está haciendo ver, poner en práctica con valores, actitudes y comportamientos, pero los comportamientos esperados, ¿no? De acuerdo a cómo se establece cada una de ellas. En esa misma mirada, entonces recordamos qué cosa, qué entendemos por normas de convivencia, ¿no? Y dice que es un instrumento que contribuye a la promoción de la convivencia escolar democrática a través del establecimiento de pautas de comportamiento y medidas correctivas, no de castigos, de medidas correctivas, de acuerdo al Decreto Supremo 04 del 2018. Y entonces es un instrumento porque sirve como medio para lograr una finalidad de una convivencia escolar positiva. Es democrática porque se reconocen y se defienden los derechos humanos y el rol del ciudadano. Las pautas de comportamiento que yo les había mencionado, que son los valores, actitudes, acciones y prácticas que queremos fomentar, y las medidas correctivas son las acciones positivas orientadas a redirigir el comportamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro con relación a las normas de convivencia. Asimismo, ¿qué pasa en la implementación de estas medidas correctivas en la escuela? Que es importante tenerlo en cuenta. Esto también, este gráfico por si acaso está en la guía de gestión escolar, ¿ya? Aquí, lo que simplemente te dice, ¿qué sucede en la institución educativa cuando, por ejemplo, hemos establecido 5 normas de convivencia y no se cumplen? Entonces, se nos convierte en un reto o situación retadora. ¿Cuándo? Cuando incluye algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, cuando no incluye, tenemos toda una ruta de trabajo y cuando sí incluye algún tipo de violencia, tenemos otra ruta. Entonces, este gráfico está relacionada a una norma de convivencia incumplida. Por ejemplo, cuando no incluye algún tipo de violencia, nuestra ruta va a ser si es una situación puntual o es una situación recurrente. Si es una situación puntual, tenemos ahí, ¿no? Esa ruta que habla de qué habilidades puede ayudar a desarrollar en las y los estudiantes, las medidas correctivas a implementar, la conversación con las y los estudiantes involucrados, el enfoque en soluciones, nota de reparación y hasta el seguimiento. El enfoque de soluciones es, ¿no? A los involucrados, cómo soluciona el asunto, cómo, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo hacemos la reparación? Pero también con seguimiento. Pero cuando una situación es recurrente, o sea, constantemente ocurre a pesar de todos los esfuerzos, entonces no, ahí la pregunta, ¿qué habilidades necesitan ser practicadas de manera más focalizada y explícita? O de repente es una meta equivocada. Como les decía, de ahí la flexibilidad, cuando yo les hablaba de las normas de convivencia, de repente todavía necesitamos no ceder un poco. Nuestra expectativa ha sido demasiada. Nos ganó, ¿no? El entusiasmo. Y entonces cuando hay esa situación recurrente, podemos, ¿no? Ver las medidas correctivas a implementar, conversar nuevamente con los estudiantes, el enfoque en soluciones, hacer seguimiento y terminamos con un plan de educación socioemocional. ¿Por qué? Porque es una situación recurrente que involucra a más de un estudiante, ¿no? Porque ocurre en el primero de secundaria, en el quinto, en el cuarto, en el turno mañana, en el turno tarde. Entonces ya hay una necesidad de hacer un plan de educación socioemocional. Y si es una meta equivocada, porque nuestras expectativas, pues, ¿no? Han sido, o sea, se han extralimitado, nos hemos ganado, nos hemos llevado por la emoción, entonces las medidas correctivas a implementar son acciones alentadoras para transformar la meta equivocada en una positiva. Y ahí se pide ayuda.
¿A quién? A un especialista, ¿no? Relacionado en el tema. Si lo tenemos dentro de la institución, qué bueno. Si no lo tenemos, busquemos a nuestros aliados, ¿no? Para poder, ¿no? Solucionar y darnos cuenta que nuestra meta ha sido la equivocada. Pero ¿qué pasa cuando esta norma de convivencia se incumple y tiene algún tipo de violencia? Sea esta una situación puntual o una situación recurrente, aquí sí aplicamos los protocolos para la atención de la violencia e implementación de medidas correctivas correspondientes. Tenemos 6 protocolos de atención para 6 situaciones diferentes, que es de conocimiento de todo el país. Tenemos acciones tutoriales u otras acciones individuales o grupales con el tutor responsable de convivencia escolar que elaboran en conjunto, ¿no? El Comité de Tutoría y Orientación Educativa TOE, que en este caso es el Comité de Gestión del Bienestar, por si acaso. Ya, pero como esta guía es del 2000, bueno, este gráfico del 2019, en este momento no existía este comité. Ahora se llama Comité de Gestión del Bienestar. Necesitamos también la anotación en el libro de registro de incidencias y el reporte en el portal. O sea, aquí ya tenemos un marco normativo, cuando es una situación que incluye algún tipo de violencia, un marco normativo, tenemos los protocolos, ¿no? Que ahí sí es responsabilidad del director que estos procedimientos se cumplen de manera correcta. Y que es importante recordar que todas las instituciones del país deben tener un libro de registro de incidentes. Es algo que todos los años Contraloría observa. Y es preocupante cuando dicen, pues, que un 40% de instituciones educativas del país no tiene este libro. Y es un libro muy sencillo, hay modelos que se pueden descargar, ¿no? De cómo se implementan estos libros, que es muy, muy, muy sencillo en realidad. Esto ya va por el tema de la estrategia de convivencia, donde se trabaja puntualmente sobre estos temas, ¿no? Entonces, yo en este momento no puedo dar mayor detalle de que hay todo un modelo para descargar. Ya con el especialista responsable de convivencia pueden trabajar sobre este tema puntualmente. Para ayudar a quién? A los directores de las instituciones educativas. Y hablando de este tema de registros, ¿no? De los hechos de violencia en el portal CICB, es importante tener en cuenta la nueva línea CICB, que es la 0876-888. Y el horario de atención es de 8 de la mañana a 8 de la noche. La línea es gratuita a nivel nacional. Aquí quienes atienden el caso son psicólogos, ¿no? Especialistas que van a atenderlo con muchísimo gusto. Es un equipo grande que trabaja en el Ministerio de Educación. Eso es en el portal. Asimismo, ese portal permite que cualquier persona reporte un caso de violencia escolar. El reporte alerta a las DRE, UG, la institución sobre la situación de violencia y se activa una atención de acuerdo al protocolo. Acuérdense que hay protocolos para cada uno de los casos que se presentan. Permite realizar una atención colaborativa, interconectada a nivel local, regional y nacional. Eso va a depender de la magnitud, ¿no? De lo que se reporte. Hay situaciones en las cuales, pues, no solamente necesitamos al psicólogo, necesitamos también a otros especialistas, ¿no? Que puede ser el abogado, la policía, fiscalía. Entonces, hay una serie de casos que siempre se permite que esta línea nos pueda orientar, ¿no? Y dar mayores luces para quienes no soliciten. Y ya le habíamos mencionado que tenemos como canal de atención la plataforma web CICB, tenemos la línea CICB con el horario que les he mencionado, y también tenemos un número de WhatsApp donde podemos escribir, que es la 991-41-000. Entonces, con esto cumplo con mis estimados colegas de la coordinación de convivencia. ¿Por qué? Porque ese es el tema de analizar cómo se está trabajando en la convivencia, se hace desde el primer bloque de semanas de gestión.
Eso debe quedar claro. Desde el primer bloque de semanas de gestión. Cuando las relaciones humanas en la institución educativa no funcionan o están deterioradas, todas las otras acciones que hagamos no van a tener los resultados que nosotros quisiéramos. Por eso es importante este tema, tratarlo en este tercer bloque de semanas de gestión, como se ha venido haciendo en las anteriores. Pero en este bloque en particular, para tomar decisión, hacer ajustes, cambios, ¿no? O mejoras sobre este tema puntual. Con eso, estimados especialistas, yo estoy dando por terminada mi participación esta tarde. Estos son mis datos. Mi nombre es Liz Paucarcaja Valverde. Mi correo institucional es apoyogestión5@minedu.gov.p. Yo siempre estoy atenta a responder las consultas que ustedes tengan. Con esto les doy las gracias por el tiempo que han tenido. Seguramente en este segundo momento vamos a responder algunas inquietudes que ustedes hayan o tengan. Sí, adelante, vamos a retomar y vamos a pasar a resolver las dudas. Adelante, Liz. Gracias, Sabrina. Sí, justo hacía mención que vamos a retomar y he aquí ido tomando nota de las preguntas, ¿no? Que han surgido, algunas interrogantes con respecto a los temas que hemos venido desarrollando en esta sesión. Nos hablan sobre las semanas de gestión, si estas son presenciales o se pueden hacer de forma virtual. Recordemos que tenemos una norma modificatoria, que en este momento no tengo el número, que salió a fines de abril, donde habla de el retorno a la presencialidad plena, de tal manera que no hay justificación para que éste se hagan de forma virtual. Lo que quiere decir que las semanas de gestión son presenciales para toda la comunidad educativa, sin, en este caso, la presencia de los estudiantes que para ellos le corresponden sus vacaciones, ¿no? Como lo que va a ocurrir entre la última semana de julio y primera semana de agosto. Hay dos, tres preguntas relacionadas al mismo tema, eso es, ¿no? Es de acuerdo a la norma. Su jornada laboral del docente es presencial. Las semanas de gestión son presenciales, porque se les paga justamente por ese tipo de servicio, ¿no? Estamos en presencialidad plena, salvo hay una disposición contraria desde el propio Ministerio de Educación, que no lo hay. Los únicos en el país que en ese momento han suspendido sus clases por un tema de fenómeno natural, que es la región Moquegua. Ellos desde hoy, los estudiantes tienen vacaciones y los docentes tienen sus semanas de gestión. Pero debido a los movimientos telúricos, por esa situación, ¿no?, de fenómeno natural, es que ellos, por ejemplo, van a tener su semana de gestión virtual. Pero esta es una situación muy específica y dada a conocer en todas las instancias, ¿no? De tal manera que es una noticia nacional. Lo que yo le estoy mencionando es algo que todo el país conoce porque así se ha decidido. Pero para el resto del país, la semana de gestión es presencial. Y luego hablaba de una matriz que debemos de contar, que sería bueno sistematizar contar con una matriz o instrumentos estandarizados propuestos por ustedes. Con respecto a los temas que se tienen que trabajar en este tercer bloque de gestión, no solamente evaluarlo, sino tener la información, sistematizar para luego tomar decisiones sobre compromisos de gestión, instrumentos de gestión y comités de gestión escolar, les estamos facilitando esas tres matrices, por si acaso. O sea, lo estamos proponiendo como documento de trabajo, lo que quiere decir que podría implementarse algunos elementos que se consideren necesarios de acuerdo a la realidad de la institución educativa, se puede. Pero es lo mínimo, los elementos mínimos que deberían de tener en esa matriz, eso sí le pido por favor que lo consideren así. Que podrían tener más elementos, sí, no es una camisa de fuerza. Y con respecto al llenado de la matriz, dice de prácticas de gestión y matriz de comités, son distintas, ¿no? La diferencia es que las prácticas de gestión hay actividades, ¿no? Para cada una de estas prácticas 3, 4 y 5 que pasan por diferentes acciones, como por ejemplo, menciono una en el compromiso 3, dice elaboración, difusión y seguimiento de la calendarización y prevención de eventos que afecten su cumplimiento. Eso es una práctica de gestión del compromiso de gestión escolar número 3, mientras que en los comités tienen funciones. Cada comité, ya les he mencionado que tienen funciones y esas funciones se implementan. Entonces las matrices, ¿no? Son distintas, no pueden ser iguales. O sea, no hay una relación entre una y la otra.
podrían tener algunos elementos que nos van a servir para sistematizar la información que se recoja de ellas, pero son distintas. Dice, ¿cómo se elabora un instrumento de recojo de información? Resulta que en el segundo bloque de semanas de gestión nosotros llevamos a cabo, si no me equivoco, esta asistencia técnica en el mes de abril. Les compartimos un instrumento de recojo de información, por si acaso, y les dijimos que esta le podría servir al especialista para aplicarla en la institución educativa donde tenía 10 elementos mínimos. O sea, nosotros ya le hemos propuesto, pero era exclusivamente en el tema de implementación de los comités de gestión escolar, ¿no? En ese momento era para nosotros vital que el especialista, porque esta asistencia técnica está dirigida a los especialistas, tenga un elemento con el cual, ¿no? Con el cual tendría que servir, ¿no? Para realizar ese acompañamiento a los equipos directivos de su jurisdicción. Entonces, ahora, con respecto a los que nosotros mencionamos y en las cuales he hecho énfasis, no le podemos nosotros, como Dirección de Gestión Escolar, dar matrices para hacer seguimiento a cada uno de estos tres elementos de la gestión que son importantes para nosotros, insisto. Compromisos de gestión escolar, instrumentos de gestión escolar y comités de gestión escolar necesitan que el equipo directivo realice seguimiento de las actividades que desarrollan en el año escolar. Para eso se debería tener un instrumento de gestión, perdón, un instrumento de seguimiento que debería de ser trabajado en forma consensuada, ¿no? Buscando qué es lo que percibo, qué necesito saber para que estas actividades que se desarrollan en mi institución educativa tengan mejores resultados o para que los resultados sean óptimos, porque eso me va a ayudar a lograr objetivos institucionales. Entonces, eso necesita ser trabajado de acuerdo al contexto de cada institución educativa. Por eso nosotros como Ministerio de Educación, no, en general, todas las direcciones del Ministerio de Educación no entregan este tipo de instrumentos, ni siquiera para el monitoreo del docente, como ustedes saben perfectamente. Entonces, no lo hacemos. Sí proponemos, les damos algunas pautas de lo que debería de ser, ¿no? Pero no lo vamos, como Dirección de Gestión Escolar, no lo vamos a hacer. Eso sí que quede bien claro. Solo los orientamos. Y justamente aquí dice, no, ¿cómo se va a compartir la ficha de monitoreo para aplicar a los directivos en las semanas de gestión? Y esto ya se lo dimos en la segunda asistencia técnica sobre semanas de gestión. Y eso se los hemos dado a nivel nacional a todos los especialistas que nos acompañaron. Recuerden que ya hemos hecho 3 asistencias técnicas, cada una de ellas un mes antes de que esté programada en la institución educativa. Por eso siempre insistimos que las personas que nos acompañan desde febrero deberían ser las mismas hasta hoy. Lamentablemente eso no ocurre. Entonces, si alguien necesita esa ficha que solamente estuvo relacionada a las semanas de gestión, ya se compartió en el mes de abril. Pero si desean, ¿no? Se les podría compartir luego de que ustedes tienen mi correo, gustosa se los puedo hacer llegar. Dice, ¿puede compartir algunos ejemplos de instrumentos para evaluar las actividades planificadas por los compromisos de gestión? Ya se le estamos dando una matriz y lo hemos descrito el día de hoy, ¿no? Entonces ya están estas matrices. Luego también hay una pregunta con respecto al rebrote del COVID-19. En este caso, no podemos estar ya adelantándonos a plan de trabajo remoto, estimados especialistas. Estamos hablando, el Ministerio de Salud el día de hoy ha dicho que los menores, ¿no? En este caso los estudiantes, son los que tienen menos riesgos de contagio. Entonces, cualquier disposición con respecto al tema de cómo se brinda el servicio educativo, ¿ya? Tiene que ver quién manda ahí, el Ministerio de Salud. La decisión que tome el Ministerio de Salud sobre algunas medidas relacionadas a este tema de pandemia, luego son comunicadas al Ministerio de Educación y luego el Ministerio de Educación comunica oportunamente al país. Eso no ha ocurrido, no se ha tomado ninguna decisión, tanto es así que en la última comunicación que ha habido desde el Ministerio de Salud, no se han suspendido ni siquiera las actividades multitudinarias que hay por fiestas patrias. Entonces, el tema es la asistencia presencial total en la institución educativa. No hay algo distinto a eso hasta el momento.
Hasta hoy, 14 de julio, siendo las 5:19, no hay un cambio distinto. Yo no tengo al menos conocimiento de ello. Y si va a haber, seguramente de forma oportuna se van este, a comunicar, ¿no? Pero por el momento no hay. Y la misma pregunta siguen hablando, ¿no? Del trabajo presencial y virtual. Ustedes, estimados especialistas, tienen que pedir el reporte al director de la institución educativa de un trabajo presencial, porque es lo que dice la norma. No hacerlo significa incumplir lo que normativamente está, ¿no? Para eso también la Dirección de Desarrollo Docente tiene las normas bien claras, ¿no? Cuando se cobra, se ponen estos, por inasistencia, ¿no? Porque no se le está pagando al maestro para hacerlo desde su casa. Estas no son vacaciones, estas semanas de gestión es para trabajar los temas de gestión en la institución educativa de manera conjunta. Eso tiene que quedar claro. Y finalmente, hablan de las instituciones educativas universal y multigrado, que están agrupadas en redes, cómo desarrollan sus semanas de gestión, tal cual lo han venido trabajando, en red. Solo si la institución educativa es unidocente o multigrado que no está en red, evidentemente lo va a tener que trabajar, ¿no? Con su realidad, en su contexto, solos, ¿no? Como comunidades de institución educativa. Pero si están dentro de una red, también la semana de gestión se tiene que trabajar en esa organización. Me están hablando de la información de esta asistencia técnica, sí la van a tener la presentación y las matrices, las que estamos compartiendo una vez que ustedes registren su asistencia. Es importante que registren su asistencia y creo que hay una encuesta de grado de satisfacción y luego finalmente cuando llenen esa, automáticamente les aparece el enlace con la presentación del día de hoy, más las 3 matrices de las cuales les acabo de mencionar. Entonces creo que con esto estoy absolviendo las consultas que hemos tenido por parte de ustedes. Entonces aquí hay algunos mensajes importantes, necesarios, que deben quedar así clarísimos. Número 1, las semanas de gestión, de acuerdo al marco normativo vigente, son presenciales. Si alguna institución no hiciera esto, simple y llanamente, ahí hay un desacato a la norma y serían sujetos pasibles a descuento. Eso que quede clarísimo, y esa es responsabilidad de ustedes. Es mandatorio, no hay algo distinto que lo hago virtual, semipresencial, no. Es presencial. Por eso se le paga al docente. Segundo, que es importante que todas las actividades planificadas para este tercer bloque de semanas de gestión, de acuerdo a la resolución 189 del 2021, hay 7 actividades que sí o sí la institución educativa la tiene que realizar. ¿Por qué? Porque está en el marco normativo. Que no es algo que se nos ocurra a nosotros. Toda la institución educativa tiene que tener conocimiento, ¿no? Y ahí habla claramente de implementación y ajuste de estrategias para atender a los estudiantes en situación de riesgo académico, evaluar el avance del PAC, evaluar el reglamento interno, continuar con el tema de planificación curricular y de seguimiento de avance, efectuar el balance y reajuste de las actividades de los comités de gestión escolar, implementar algunas acciones formativas, ¿no? Para el desarrollo de competencias de los docentes y evaluar la calidad de la convivencia escolar. Esas son las 7 acciones que sí o sí la institución educativa en el país debería desarrollar en estas 2 semanas de gestión y que es responsabilidad de ustedes como especialistas hacer el monitoreo. Eso es lo que corresponde. Entonces, lo que acabo de mencionar está en la resolución 189. No estoy diciendo ni más ni menos de lo que... Sobre eso, ¿quisieran hacer más actividades? ¿Es permitido? Sí. Pero mínimamente esas actividades son mandatorias, o sea, están normadas. Entonces, eso es, estimado, ha sido un gusto. En verdad, estamos muy satisfechos por la convocatoria, porque ustedes han participado esta tarde. Tenemos nuestra siguiente asistencia técnica, la 4ª, programada para el último día, comienza el 31 de agosto y probablemente creo hasta el 6 de septiembre, de acuerdo a la región, a la macro-región que ustedes pertenezcan, se les va a convocar mediante oficio, como siempre se hace. Yo les pido que estén atentos a sus correos para lograr la participación como esta tarde. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.